RCR-TV presenta La Voz del Pueblo Empresario, con la conducción de Fernando Calmel del Solar. Así que vamos a conversar un poco con Román Miu, que él es uno de los grandes protagonistas del escenario de la micro y pequeña empresa. Lo recordamos muy claramente cuando le dijo al presidente Castillo que no era necesaria una constitución, que las MIPES no la queríamos, y lo recordamos también como un líder indiscutible en la unidad de la micro y pequeña empresa. Román, ¿en qué contexto estamos? ¿Qué es lo que le depara a la micro y pequeña empresa? ¿Cuál es el estado de la micro y pequeña empresa en la actualidad? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a tu programa. Mira, el contexto actual, debido a la pandemia que tenemos, y además las micro y pequeñas empresas ya venía desde hace 3 años antes de la pandemia en una recesión, llamemos así. Recesión provocada pues por una serie de problemas económicos que Perú atraviesa y fue agravado por la pandemia. Entonces, hoy día, nuestra actual situación, que el 50% de las micro y pequeñas empresas no lograron todavía retomar el mercado que tenían en el 2019. Entonces, hoy en día necesitamos una serie de actividades o normas o política de Estado, sobre todo, para reactivar el sector de la micro y pequeña empresa. Y la situación lo vemos todos los días en las calles. Hay más ambulantes que antes del 2019. Prácticamente los ambulantes se han triplicado o cuadruplicado debido a que este 50% de empresas que no han logrado reinsertarse nuevamente en la economía del país debido a la pandemia, entonces su único camino es regresar a sus orígenes de ser ambulantes otra vez. Entonces, en ese contexto tenemos todavía otro problema que se ha sumado, que es la conflagración o la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, esta conflagración, esta guerra, llamemos así, ha impulsado el alza primero de los combustibles, y al tener el alza de los combustibles tenemos también el alza de los fletes y el costo de operaciones de las empresas proveedoras de nuestros insumos. Entonces, y también hoy en día el mundo atraviesa por una inflación global. Esta inflación global que bordea más del 10% ya en estos momentos, y el Perú tampoco es ajeno a ello. Entonces, el aumento por esta inflación hace que todos nuestros insumos aumenten, inclusive los fletes. Entonces, esto en una micro y pequeña empresa obligadamente les aumenta sus costos. Estos costos hace que tiene que aumentar sus precios de sus productos, pero lamentablemente el mercado, como está el país, el Perú, con esta crisis económica, política y social que estamos viviendo, es imposible levantar nuestros precios. Entonces, acá es donde nosotros debemos buscar por todos los medios cómo obtener insumos, y estamos hablando de la electricidad como parte de un insumo vital en la producción de nuestras empresas, de nuestras fábricas. Tenemos que buscar los medios posibles para bajar esos costos. Entonces, por esa razón que nosotros estamos luchando fuertemente en el Congreso para que se baje la valla. Bajar la valla a 50 kilowatts, bueno, es como un paso primero, ¿no? Efectivamente, Román, es muy importante lo que dices. O sea,
nos has hecho una imagen muy clara de lo que viene sucediendo, definitivamente quienes nos escuchan y quienes nos ven lo sienten directamente en el bolsillo y efectivamente no hay soluciones, al parecer no hay soluciones, porque como decía Daniel en la introducción del programa, la electricidad es un monopolio. Tenemos un gobierno que dice que quiere romper con los monopolios, pero además también hemos tenido respuestas que nos sorprenden, de teoría de empresarios que deberían estar con nosotros. Cuéntanos un poco más más detalle en qué consiste el proyecto y a quiénes podría beneficiar directamente. Mira, realmente en un mundo globalizado como estamos ahora, hoy en día nuestra economía es una economía social de mercado. Y la economía social de mercado, ¿qué es lo que impulsa y propugna? Es la libre competencia. Entonces, libre competencia de todo. ¿Y por qué la electricidad y el agua son dos monopolios que tenemos que ustedes los han explicado claramente y los han señalado? La electricidad es un monopolio. Entonces, ¿por qué existe monopolio si estamos en una economía social de mercado? Entonces, esto de tener una valla que en este momento es de 200 kilowatts y que por dos proyectos de ley o tres proyectos de ley que en estos momentos se están discutiendo en el Congreso, es tratar de bajar la valla a 50 kilowatts. Entonces, esto de bajar la valla a 50 kilowatts va a permitir que pequeñas empresas y algunas microempresas que requieren uso intensivo de electricidad, como las panaderías, pongamos, como las empresas de metal mecánica, las mismas empresas de confecciones. Y ayer también escuché a uno de nuestros asociados de la plataforma una galería comercial que su consumo supera los 60 kilowatts. Entonces, estas galerías son microempresas. Entonces, si les va a permitir con bajar la valla, estas galerías de microempresas, estas empresas industriales, de pequeñas y microempresas también, podrán bajar el costo de su electricidad. Y ese costo de electricidad se estima que debe ser a la mitad o un poco más todavía, depende de las negociaciones que se logren con los generadores. Entonces mejoraría en una parte, digamos, sus costos de operaciones. Queda bastante claro y efectivamente el ejemplo que pones, Román, sobre las galerías, ¿no? Las galerías en general están por todo el Perú, galerías donde se concentran polos productivos, hay galerías textiles, hay galerías de gráficos, hay galerías de distintas cosas, y normalmente han tenido un trato individual. Cada local pagaba su electricidad, cada local pagaba sus arbitrios, cada local hacía cosas distintas, cuando en realidad, cuando uno va a un centro comercial muy grande o una tienda por departamentos, se paga por unidad y por ende, como sabemos todos, al negociar volumen se negocia siempre precio. Es muy importante eso. Y una de las dudas que hemos estado escuchando, digamos, no sabemos si es con mala fe, es que se decía que este proyecto iba a perjudicar a la micro y pequeña empresa. ¿Hay alguna manera de que esto perjudique a los micro y pequeños empresarios? De ninguna manera. Eso nosotros, como la Plataforma Nacional de Gremios de la Micro y Pequeña Empresa, lo rechazamos totalmente. A cualquier gremio, lamentablemente, a temas inclusive de pequeña empresa que dice representar a la pequeña empresa, que se ha opuesto a esta ley, a este proyecto de ley, nosotros lo rechazamos totalmente y abiertamente. Ellos están dilatando el tema, le están haciendo el juego a estas dos empresas o las empresas distribuidoras que son monopolio en el país. Lamentablemente, como decimos, un peruano justamente trata de perjudicar a otros peruanos, ¿no? Y eso es lo lamentable.
y eso se cumple digamos, en este caso, porque ya nosotros, la micro y pequeña empresa, los gremios de la micro y pequeña empresa que junto con ustedes, con otras iniciativas de otros gremios, nos hemos sumado a tratar de explicar en el Congreso y en otros lugares, en otras instituciones más, que bajar la valla de la electricidad a 50 kilowatts como un primer paso, pero debería ser hasta 0, porque la libre competencia, el libre mercado debe ser para todos y no estar con una valla. Entonces, esto lo hemos sustentado técnicamente también, y solo vamos a usar una lógica en esto. La entidad distribuidora vende su electricidad con un precio que Ocinermic, que es la reguladora, pone el precio de la electricidad, ¿no? Para estas distribuidoras o estos monopolios que son distribuidoras. Entonces, al poner el precio, ese es, digamos, el precio base. Entonces, si me baja la valla y empresas que van a consumir más de 50 kilowatts, hablemos en este caso, estas empresas, ya sean 10.000, 20.000 o 30.000, estas empresas van a obtener justamente la posibilidad de negociar con los generadores, y van a obtener por lo menos un 50% menos de lo que están pagando ahora. Entonces, yo no veo dónde es el perjuicio a la micro y pequeña empresa. Claro, lo mejor sería que a todas las micro y pequeñas empresas, desde cero, ¿no?, hacia adelante, puedan salir a negociar. Pero vamos, paso por paso, ¿no? La última vez fue de 2.500, de eso se bajó a 200, y ahora se trata de bajar a 50. Ya después haremos otros procesos que lo bajen a 30, 20, hasta que sea 0, que creo que es lo ideal. Pero momentáneamente, como decimos, paso a paso, 50 kilos en este momento. Entonces, estas empresas, como vuelvo a repetir, panaderías, metal mecánica, confecciones, galerías comerciales, que son de microempresas, entonces todos estos que consumen más de 50 kilowatts van a estar beneficiados. Entonces, yo no le veo dónde está el perjuicio. Inclusive ese otro gremio dice, hay que hacer primero un estudio técnico, pero la lógica me dice que con o sin estudio técnico está beneficiando un grupo de micro y pequeñas empresas que pueden negociar en el mercado libre una baja por lo menos del 50% del costo de la electricidad. Entonces, ¿qué más? O sea, ¿qué más sustento que eso? ¿No? Entonces, cualquier tipo de razonamiento que trate de evitar de que se baja la valla, realmente parece que es motivado por intereses, digamos, intereses que no son de la micro y pequeña empresa. Por eso que nosotros salimos a rechazar rotundamente cualquier intento de paralizar, de prolongar la aprobación de este proyecto de ley que baje la valla a 50 kilos. Román, tú, como sabes, la Comisión de Energía y Minas, desde hace ya varias semanas, ha presentado hasta 4 versiones de dictamen. El primer dictamen era archivamiento, porque obviamente fueron escuchados todos los, digamos, representantes del Estado, y no tuvieron ni siquiera la gentileza de invitar al sector privado, que obviamente es el interesado y el beneficiado de bajar la valla. Nos preocupa muchísimo, creo que a todas las micro y pequeñas empresas le preocupa el hecho de que estos cambios de temperamento en la elaboración del dictamen, que es público, o sea, no es algo secreto, ¿no?, esté jugándose justamente con lo que tú acabas de señalar, por intereses oscuros, intereses de defender monopolios,
¿no? Digamos, nos permiten a las micro y pequeñas empresas tener la libertad de adquirir el producto donde más barato nos lo vendan, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las acciones que va a tomar la plataforma para defender este derecho a la libertad? Porque independientemente de que sea la electricidad o sea otro producto, este es un derecho a la libertad, es un concepto de libertad, no es más allá de un tema de comercial, ¿no? Obviamente Luz del Sur y todas las distribuidoras que se verían según ellos afectados, porque yo lo dudo, y ya lo explicaremos en la segunda media hora, ¿qué acciones va a tomar la plataforma en respaldo a este importante proyecto, ya para ir un poco cerrando esta importante entrevista? Román, adelante. Muchas gracias. Mira, primero la invocación, una invocación que nosotros como gremio de la micro y pequeña empresa, que representamos a gremios de todo el país, quiero decirle esta invocación tanto al Ejecutivo como al Legislativo, o sea, a los congresistas. Ellos dos se han empecinado en sacar cosas, entre comillas, que dice favorecer al pueblo. Ok, nosotros somos el pueblo productivo. Le estamos diciendo que saquen entonces estas leyes que favorezcan al pueblo productivo, que favorezcan a la micro y pequeña empresa, que es bajar la valla a 50 kilovatios en estos momentos. Entonces, ya que ellos se ufanan de decir que legislan a favor del pueblo. Entonces, esa es la primera invocación que yo les hago a los congresistas y al Ejecutivo. Dos, y Román, nosotros vamos a sacar... Román, un poco sí, para ya terminar. para concluir. De los 2.000 proyectos de ley presentados aproximadamente en el Congreso en este momento, de repente unos más, otros menos, pero 2.000 proyectos presentados de ley, aproximadamente 45 están vinculados a la micro y pequeña empresa. O sea, es poquísimo, ni siquiera el 10% son proyectos de ley productivos. Ni siquiera llegamos al 5%, ¿no? Lo cual creo que hay que hacer ahí un mea culpa. Creo que tenemos que hacer mucha más actividad en el Congreso y tratar de que los congresistas entiendan de que en este momento, para salir de la crisis, tenemos que crear condiciones favorables para que las empresas puedan subsistir a esta grave crisis. Bueno, gracias, Román. Obviamente te comprometemos, una vez que este proyecto de ley sea aprobado en el Pleno, para conversar qué es lo que viene después, porque hay tantos proyectos en cartera para ayudar al desarrollo de la empresa, que creo que este es un buen momento para que todos los líderes gremiales tengan la oportunidad de decir lo que sienten y lo que piensan. Muchas gracias, Román, tus palabras finales. De acuerdo. Muchas gracias también, y tendremos que seguir luchando para que baje esta valla, y lo haremos ya sea en el Congreso o en el Ejecutivo. Muchas gracias. Y abajo los monopolios. Muchísimas gracias a ti, Román. Ha sido un gusto realmente tenerte, y efectivamente tenemos, como decíamos, un Estado que dice que no va a permitir monopolios, y lo que está haciendo es luchar para mantener los monopolios que controla el Estado. Hemos presentado La Voz del Pueblo Empresario